Oración y ayuno. Tercer trimestre, tema número 53. Semana 8, 25, 11, 2024, segundo día de la semana. Texto bíblico. Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Ellen Goldwhite. Libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Entonces el Señor ordenó a Jeremías que escribiera cartas a los capitanes, a los príncipes, a los profetas y a todo el pueblo que había sido llevado en cautiverio a Babilonia, pidiéndoles que no cayeran en el engaño de su pronta liberación, sino que se sometieran pacíficamente a sus capturadores, que siguieran con sus vocaciones y que construyeran hogares apacibles entre sus conquistadores. El Señor les pidió que no permitieran que sus profetas y sus adivinos los engañaran con falsas esperanzas. No obstante, por medio de las palabras de Jeremías les aseguró que al cabo de 70 años de servidumbre serían liberados y regresarían a Jerusalén. Escucharía sus oraciones y les daría su favor cuando se volvieran a él de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29, 14. Con qué tierna compasión informó Dios a su pueblo cautivo sobre sus planes para Israel. Conocía el sufrimiento y el desastre que experimentarían y sabía que los impulsarían a creer que rápidamente serían liberados de la servidumbre y llevados de vuelta a Jerusalén, tal como habían predicho los falsos profetas. Sabía que esta creencia haría que su posición fuera muy difícil. Cualquier muestra de insurrección de su parte despertaría la vigilancia y la severidad del rey, y, en consecuencia, verían restringida su libertad. Deseaba que se sometieran pacíficamente a su destino para que su servidumbre fuera lo menos cargosa posible. Había otros dos falsos profetas, Acab y Sedequías, que profetizaron mentiras en nombre del Señor. Esos hombres profesaban ser maestros santos, pero sus vidas estaban corrompidas y eran esclavos de los placeres del pecado. El profeta de Dios había condenado las malas acciones de esos hombres y los había advertido del peligro. Aún así, en lugar de arrepentirse y emprender una reforma, se enfurecieron con el fiel reprobador de sus pecados y quisieron oponerse a su obra agitando al pueblo para que no creyera sus palabras y actuara de forma contraria al consejo de Dios, no sometiéndose al rey de Babilonia. El Señor testificó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían librados a manos del rey de Babilonia y muertos ante sus ojos. Llegado el momento, esta predicción se cumplió. Otros falsos profetas se levantaron y sembraron confusión en el pueblo haciendo que no obedeciera las órdenes divinas dadas a través de Jeremías. Sin embargo, Dios pronunció juicio contra ellos a consecuencia del grave pecado de haber provocado la rebelión contra él. En este tiempo también se levantan hombres de esa misma clase para traer la confusión y la rebelión al pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero, tan cierto como el juicio divino visitó a los falsos profetas, tales obreros del mal recibieron su retribución en la justa medida. El Señor es el mismo entonces y ahora. Quienes profetizan mentiras alientan a los hombres para que consideren el pecado como un asunto de poca importancia. Cuando los terribles resultados de sus crímenes sean puestos de manifiesto, si les es posible, así como los judíos culparon a Jeremías de su desgracia, querrán culpar de sus dificultades a los que los hayan advertido fielmente. Los que llevan una vida de rebelión contra el Señor siempre encuentran falsos profetas que justifiquen sus actos y los adulan hasta la destrucción. Las palabras mentirosas, como en el caso de Acab y Sedequías, tienen muchos amigos. El pretendido celo por Dios de esos falsos profetas halló muchos más seguidores que el verdadero profeta que transmitía el sencillo mensaje del Señor. Testimonio 17, 02, 2024. Luchar contra naturaleza carnal. Mes 12 en el tiempo del Eterno. Mes 2. Día 17, del 2023. El maligno agrupa toda su fuerza y poder, y estrategia, para la última batalla. Será un tiempo terrible, mas también muy solemne para el pueblo del eterno Dios. Grandes preparativos en toda área, dirigidos por las huestes malignas, están en esta hora ocurriendo aquí, en la tierra. También, a la par y con la omnisapiencia divina, está preparada la hueste angelical guerrera que, bajo el mando de su capitán el príncipe Emanuel, están atentos a sus órdenes en pro de la salvación de los hijos, candidatos de su reino sempiterno. Preparativos inimaginados,
e imaginados por el ser humano se están haciendo en ambos bandos. En el mundo que, aunque paralelo al mundo en que vivimos, no siempre se tienen abiertos los ojos espirituales para poderlos ver. Los preparativos seriamente hechos, con todo empeño tanto celeste como terreno, en el mundo espiritual, ya están ultimando detalles. Por esta razón, el eterno Dios nos advierte vez tras vez de lo que está por venir. Mientras el mortal sigue en sus pensares superfluos y lo que mejor acomoda o lo que no le acomoda, el fin del tiempo corre hacia su fin. El letargo espiritual, instigado por el maligno y sus secuaces, para adormecer al mortal y que quede a su merced en el desenlace final, está en todo su apogeo. Él infunde miedo, temor, al mortal para que éste no accione según las órdenes divinas. Pone miedo a soltar las ciudades, al mortal, mientras en ella, ese, cava la fosa del que intimida. Desanima, con débiles y fuertes obstáculos, al que se dice a sí mismo: si Dios quiere que avance a las montañas todo se debe abrir ante mí, pues el camino que Dios me propone debe ser próspero. Es ahí donde el maligno llega, con su gran maestría de desánimo, obstaculizando cada proceso. Y le seduce. Y le habla al mortal al oído: no es esto posible. Regresa a la ciudad. ¿Por qué soltar tus beneficios por penurias? Aún no es el tiempo. Espera un poco más. Incita a la esposa a levantarse contra el esposo por querer obedecer los requerimientos divinos, y viceversa. Levanta a los hijos contra los padres, y a los padres contra los hijos. Se mete en los pensamientos y corazón de los de doble ánimo, y los hace su arma de desaliento y desánimo para ellos mismos y para otros. Otros, les ve decididos y les permite avanzar sin estorbarlos, mas cuando llegan al lugar, o campamento, les insta a tirar el mensaje por tierra con su conducta, ese carácter no santificado de justicia propia. A otros, que él vela y conoce, que viven buscando solo su propio bienestar, y en ese andar no les pesa poner a un lado los mandatos divinos, les usa como arma para destrucción propia, y de otros a su paso. Pues todo aquel que usa su voz y sus palabras para rebajar la norma del Eterno, u omitirla, está trabajando para el enemigo de Dios, es decir, Satanás. A otros les trae pruebas, vez tras vez, en sus lugares de montaña, pues busca de todas formas desanimarlos para que busquen lo cómodo y fácil. Así como el buen pastor recoge cada día su rebaño y lo lleva al redil seguro cada noche, y el saqueador les abre la puerta del redil para que la que se aventure salga y se disperse para así ponerlas vulnerables a todo ataque mortal, así es el saqueador, el archiengañador, desde el inicio de su rebelión. Luchando vive por sacar las ovejas del redil donde éstas están seguras. Triste. Muy triste es salir por voluntad propia fuera del redil del cerco del eterno Dios. Otros se dicen ser seguidores de los requerimientos divinos, mas van negando esto en sus pasos y decisiones. Yo tengo un lugar en el campo, dicen otros, con todo como Dios lo manda. Mas, como ya está listo, iré a él cuando todo se ponga peor. Estos obran según Belcebú les insta a hacer, para su propia perdición. Otros, pagan para que otros les hagan todo oficio en dicho lugar, pues su economía se los permite. Y no ponen sus manos y cuerpo bajo la sujeción divina para que sean moldeados por él en todo aspecto. Los que demoran en la comodidad y descansan diciendo: yo tengo todo listo, les llegará un gran chasco. Pues la preparación principal, junto a la que hicieron a medias, fue dejada de lado, pues omitieron los pasos que el Eterno ha dejado saber. Estos serán pasados por alto en la lluvia final. Igual aquellos que por ser pudientes se valieron de sus recursos para omitir su esfuerzo propio de preparación. Otros me construyeron, y yo nunca ayudé. Otros me sembraron, porque yo no sé sembrar. Otro me cocina, porque a mí no me gusta. Otro me lee, porque a mí no me gusta leer, etc. A este recostado en su, según él cree, bien hacer le digo que sus días están contados en el camino del Eterno, pues a la primera adversidad volverán a las ollas de Egipto. El que, conociendo la seriedad y la santidad de las órdenes divinas, las obvia por el ¿qué dirán? O las omite por sus propios razonamientos, o las solapa a su conveniencia, carga un arma de doble filo que, al dispararse ésta, matará al que le apoya y a él mismo. Pues omitir un ápice de la ley divina es peligro mortal para todo el que se aventura en esto. El engañador de todas las naciones las tiene ya airadas, sin retroceso ni fin mortal, sino que quien le dará fin será el Eterno. ¿No es esto una señal de que el Espíritu Santo pronto derramará su espíritu, la lluvia tardía, en la preparación final para sus verdaderos hijos, para la fase de apretura final? La salvación es individual. ¿Perderé mi salvación por mi hijo o hija, esposo, esposa, porque éste decide por sí mismo ejerciendo su libre albedrío? ¿Perderse? ¿Perderé mi salvación por mis propios gustos, preferencias y caprichos, por negarme a someter mi vida, mi yo, enteramente a Dios?
Las 7 formas de caída están siendo utilizadas en un gran, enérgico, poder infernal ahora mismo, contra el mortal finito que aún vive para sí mismo en alguna forma. Y aún no están siendo utilizadas como arma en todo su apogeo, como será pronto, muy pronto. ¿Quiénes quedarán fuera del cerco por causa de una o de alguna de ellas? Y no porque éstas existan, sino porque se practican. Ahí viene el príncipe de este mundo, dijo el eterno Dios, y éste no tiene nada sobre mí. ¿Podremos decir esto nosotros? Si podemos. Pues, si la sangre de Cristo Jesús está imputada por nuestros pecados, podremos exclamar como Elías: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy». Y el que está en Jehová, y Jehová en él, ni enfermedad, ni hambre, ni desnudez, ni amenaza mortal, nada lo podrá apartar del camino correcto. No debemos temer a quien toca, o puede matar, el cuerpo, mas sí, bien, al que puede matar el espíritu. Por eso, los 144.000 no tendrán miedo a la muerte física, sino más bien miedo a no obedecer los preceptos divinos. Todos estamos siendo probados, y más aún seremos probados, en nuestra lealtad. Si la balanza se inclina en la lealtad hacia el maligno, que es la conveniencia propia, no perderemos nada más las cosas de este mundo, sino que perderemos la vida eterna, para siempre. Pues el fuego santo nos consumirá, y dejaremos de existir por siempre. Mas, si la balanza se inclina hacia el príncipe Emanuel, no solamente seremos protegidos en este mundo, sino que como ya no vivimos más nosotros, sino en nosotros la victoria de la vida eterna, por su gracia y misericordia, está garantizada para nosotros. Es tiempo de fijar nuestra meta. Cuando nuestro yo nos sugiera algo, desechémoslo. Y, cuando aprendamos a ir en contra de nuestra naturaleza en todo aspecto, la gloria del eterno Dios nos inundará, y el Espíritu Santo nos investirá con su poder. Y seremos, ya, ciudadanos del reino de los cielos en batalla por cruzar la frontera de la tierra perecedera a tierra eterna. Y en esa batalla final, de la frontera, ángeles excelsos en gloria estarán allí, en toda disposición de ayuda que necesitemos. Y, justo cuando pasemos, junto a la ayuda celestial, el lindero final de prueba, los cielos se abrirán, y el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores nos buscará. Y estaremos ya libres de percances terrenos por siempre jamás. Gloria sin fin eso será. Se acabó el conflicto. Aleluya. Amén. Sea esta la maravillosa esperanza y realidad en la vida de cada uno de los hijos del Eterno en la ancha faz de la tierra. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga. Himnos. 37. Todos juntos tributemos. 35. Después, Señor.